Ayer hablábamos aquí del perfil docente, de las competencias docentes. En el sistema educativo actual, ¿cuál crees tú que debe ser el perfil que el docente debe tener? Buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias, Javier, por la invitación a estar aquí y compartir este rato con vosotros. Si me permitís, nos vamos a tutear. Es un placer la invitación por parte de la universidad, porque para nosotros hablar de educación, pues es lo que llevamos haciendo toda la vida y lo que vamos a seguir haciendo porque es nuestra gran pasión, ¿no? Y sobre todo si encima hablamos de lo que atañe directamente al profesorado, a quienes vais a ejercer la docencia, pues hombre, pues todo lo que podamos compartir y que nos haga reflexionar, sobre todo que nos haga reflexionar, pues bienvenido es. Agradeceros el esfuerzo de estar aquí un sábado por la tarde. Esto no es habitual, sinceramente. Esto es como si te ponen las matemáticas el viernes de 1 a 2, en la última hora de la clase, esperando que llegue el fin de semana, a un cuarto de la ESO, y dices, madre mía, la que me está cayendo, ¿no? Así que muchas gracias también a vosotros por el esfuerzo de estar aquí, porque repito que no es lo habitual ver un salón lleno, un sábado a las 4:30, esto lo cuentas en otros sitios y no te creen, y dicen, es mentira, los de Ávila no han hecho esto. Sinceramente, yo me he quedado impresionado de vuestra presencia. Vamos a lo que nos planteabas, Javier, el tema del perfil de qué es lo que podemos pensar ahora que necesitamos que un docente sea, cuál es el perfil que consideramos que el sistema educativo requiere en estos momentos. Mira, yo lo que quiero empezar a deciros es que para mí es muy difícil definir un perfil de lo que debe ser un docente. Hay muchos escritos, estudios, manuales, seguro que encontráis muchas recetas de lo que se le puede pedir a un docente. Lo que sí que es verdad es que los docentes, afortunadamente, hemos ido evolucionando, también conforme a las necesidades de la sociedad y del sistema educativo. Hemos pasado en pocas décadas de un perfil muy monolítico, muy jerárquico, en el que el docente era la autoridad por excelencia, el que tenía el conocimiento, el que era el único que podía transmitir en la escuela, y afortunadamente vosotros, fijaros que en los años 40, 50 o 60 en este país el índice de analfabetos era enorme todavía. O sea que el papel que jugaron en aquellos años los docentes, con las características que tenían, súper importante para que ahora estemos en donde estamos. Sin aquella contribución no podríamos estar hablando ahora de lo que somos. Entonces, el perfil es diferente. Ahora es verdad que estamos en una época que un docente... polifacéticos, vamos a llamarnos polifacéticos. Ya no solo damos docencia, es decir, ya no solo nos dedicamos a transmitir el conocimiento, porque maestro viene de magíster y sabéis que magíster es aquel que estaba por encima un poquito de los demás porque tenía el conocimiento y su misión era transmitirlo y compartirlo con los demás. Ahora hacemos muchas más cosas. Somos medio psicólogos. Tenemos que ser medio psicólogos para detectar en nuestro alumnado los problemas que pueden tener cuanto antes, de dificultades de aprendizaje. Somos asesores laborales. Cuando estamos en secundaria y bachillerato intentamos orientar a nuestros alumnos la salida hacia esos estudios universitarios que luego serán su futuro laboral. Con las familias a veces hacemos de asesores matrimoniales, porque nos llegan problemas de las familias donde tenemos que intervenir. A veces hasta tenemos también que ser ayudantes de nuestros propios compañeros porque en esta profesión tiene muchas gratificaciones, pero también hay veces que la carga y la mochila que llevamos en las espaldas nos supera y todos sabemos que el síndrome del profesor quemado, las dificultades que tenemos, hay gente que lo afronta mejor, gente que no, hay compañeros que tienen más dificultades. Pues también nos dedicamos a veces a ayudar a estos compañeros que a veces sufren estos baches, estas montañas rusas. Te lo digo que el perfil del profesorado ahora mismo es que tenemos que valer para todo, expertos en tecnología, se nos exige ser expertos en idioma, porque todos nos hemos empeñado en que todos los centros sean bilingües en este país, en fin. Tenemos que hacer un poquito de todo. Yo lo que sí que me gustaría transmitiros es que el perfil del docente realmente lo tenemos que construir cada uno.
Cada uno tiene que construir su perfil, lo que quiere ser en esta profesión, lo que quiere dar, por qué necesita estar en esta profesión y qué es lo que va a hacer con sus alumnos, y que tenéis que empezar ya. O sea, no esperéis a estar con los alumnos para empezar a pensar ahora mismo ya en vuestra formación inicial. Ya podéis empezar a reflexionar ¿y por qué estoy yo aquí metido en este mundo de la educación? ¿Y qué voy a hacer el primer día que me enfrente a ser el responsable de una clase? Porque esto es una profesión extraordinaria, extraordinaria, de las más complejas que hay. Pero es esencial esta profesión. Poco reconocida a veces, vamos a ir metiendo ya alguna poco reconocida, o que tendría que estar más reconocida, pero es esencial para una sociedad que sus maestros, que sus profesores sean los mejores, los más cualificados. Y porque de ahí vamos a obtener el fruto de lo que nuestros alumnos serán en el futuro, luego iremos generando y creando una sociedad cada vez mejor, ¿no? Entonces, ese perfil hay que empezar a construirlo, estar en constante revisión. Nosotros, hombre, en nuestra profesión hay una parte fundamental que es la evaluación del alumnado. Hombre, nosotros tenemos que ser los primeros que nos autoevaluemos. Oye, ¿lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿Qué me está pasando? He aplicado esto, no ha salido bien, tendré que cambiar. Tengo que evaluar constantemente lo que estoy haciendo para mejorar también mi ejercicio, porque es una responsabilidad. Nos dedicamos a ayudar y contribuir a la construcción y del desarrollo de personas. Esta mañana decía Carmen, vulnerables, ojo, vulnerables. Es decir, somos un modelo, un referente. Todos habréis tenido la experiencia y seguro que alguno... Este profesor no me... Qué mal lo pasé. Y seguro que tenemos otro que decir, qué bueno lo que me ayudó. Y me sigo quedando con lo que me transmitió. Y cómo me influyó. Y hago lo mismo que hacía él. Pues esa es la cara que nosotros tenemos que buscar, que nuestros alumnos al final, cuando nos ven dentro, cuando ya tienen 30 años y te los encuentras por ahí con sus hijos y te saludan y te dicen, qué bien contigo, lo que me ayudaste, fíjate, es que me acuerdo mucho, la crisis aquella que tuve y tú estabas ahí y me serviste y me ayudaste, y me apoyaste y me acompañaste en aquella dificultad y gracias a ti salí adelante. Eso es impagable. Eso es impagable y esa es una de nuestras funciones. Entonces, el equilibrio entre transmitir conocimientos, que es nuestra misión fundamental, y el equilibrio de sacar adelante a personas y ayudarlas, ahí es donde tenemos que trabajar un poco nuestro perfil. No me enrollo más porque si no, es que yo me apasiono. Muy bien, gracias Jesús. Importante reflexión, claro. Begoña, hemos hablado aquí de ese triángulo. ¿Cómo nos podías transmitir la importancia que tiene para los profesores la unidad entre las familias y los profesores? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, me uno al agradecimiento de Jesús. Y bueno, en definitiva también yo creo que esto demuestra, y perdón que me voy a poner antes un poco la boina de profesora, lo que es un docente, ¿no? Y que la preocupación que tenéis por vuestra formación, bueno, hay que hacer el máster si es obligatorio, pero en el fondo veis que es algo importante. Y yo solo quería decir un matiz, eso, con mi boina de profesora. Primero, para dedicarse a la educación hay que ser un apasionado de la educación, como ha demostrado Jesús que lo es, y yo creo que todos los que estamos aquí lo somos. La educación es la profesión que cambiará el mundo. Por nuestras manos pasan por vuestras manos, por la de todos los docentes que estamos aquí, pasan la futura sociedad. Entonces, lo que queramos de la sociedad es lo que nosotros hagamos en nuestra aula, ¿no? Cada uno en donde esté, su pequeño granito de arena, su pequeña contribución, eso es fundamental para ese niño, eso es fundamental para cada uno de las personas que van a pasar por nuestras aulas. Y a mí me suele gustar, siempre se lo digo a mis alumnos, digo, dedicarse a la educación es ser, y es ser profesor. Y ser profesor es ser profesor las 24 horas al día, los 365 días del año. Porque ser profesor no es solo una profesión que ejercemos cuando estamos dentro del aula, sino que es una profesión
constante, ¿no? Una profesión de vida. Y aquí lo uno un poco con la pregunta en cómo podemos ir de la mano. Esto es lo que las familias esperamos de los profesores, nuestra principal aliado para educar a nuestros hijos. Las familias, cuando tenemos hijos, no sé, probablemente alguno de ustedes, de vosotros, sea ya padre, madre, siempre se dice, ¿no? Los hijos no vienen con un manual debajo del brazo, y esto es una realidad, aunque sea quizá un tópico, pero es la verdad, los niños no vienen con un manual, y no solo es que no vengan con un manual, sino que cada niño es distinto. Y dentro de una misma familia, que con distintos hijos, cada uno es diferente y necesita unas cosas diferentes. Y en eso las familias de hoy en día, vamos, las de siempre, pero por centrarme en donde estamos hoy, no lo tenemos fácil. Porque, claro, a mí a veces cuando me hablan de familia y me hablan, es que las familias, ¿no? Enseguida a veces a los profesores, y aquí me pongo otra vez la boina profesor, nos sale el juicio, ¿no? Es que los padres de hoy en día no se ocupan, es que los padres de hoy en día, es que los padres de hoy en día... Digo, bueno, los padres de hoy en día es la sociedad. ¿Y cómo es la sociedad? Pues la sociedad es una sociedad de la inmediatez que, ojo, todos formamos parte de ella, también vosotros, ¿no? Como docentes. Por lo tanto, dentro de ese perfil que antes explicaba Jesús, que es importante que tenéis que tener como docentes o que tiene que tener un docente, me parece que el hacer equipo, no sé si esto es una competencia o qué, pero ese trabajar en equipo con las familias, reconocer a las familias como nuestros principales aliados y a la vez saber que las familias os necesitan, creo que es bueno, yo últimamente lo llamo bastante innovación docente. O sea, si la mayor innovación docente que hoy en día podamos creernos de verdad es contar con las familias y traerlas a nuestro terreno, sabiendo que no es fácil, que cada familia es diferente, que cada familia tiene unas necesidades, pero que desgraciadamente, para bien o para mal, las familias están. Yo siempre les digo a los directores o a los padres, a los profesores, digo, los niños no son champiñones que nacen en la puerta del colegio a las 9 de la mañana, mueren a las 5 de la tarde y vuelven a nacer al día siguiente, sino que se van con sus familias, con sus características, con cada uno eso, con el contexto que tiene. Y si nosotros como docentes no lo tenemos en cuenta, no lo vamos a poder hacer bien, porque nos van a faltar patas para esa formación, ¿no? Entonces, como os digo, me parece que la familia hoy en día, la familia del siglo XXI, necesita más que nunca a los docentes, más que nunca son vulnerables, o sea, los niños son vulnerables, pero las familias también lo son. Y a mí, por una frase que no se os olvide nunca, ninguna familia quiere hacerlo mal. Yo no conozco ninguna familia que en algún momento haya dicho que quiere educar mal a sus hijos, que quiere que sus hijos sean unos delincuentes. Yo pongo así un ejemplo un poco extremo, pero Soto del Real o la cárcel más cercana que tengáis aquí está llena de hijos con padres que quisieron hacerlo bien y sin embargo pues no tuvieron docentes probablemente como vosotros que les pudieron ayudar. Entonces me parece que hoy en día más que nunca esa necesidad de ese equipo, esa necesidad de trabajar juntos ante los nuevos retos o los retos que tenemos en este momento en educación, me parece que es fundamental. Bueno, podría seguir, pero... Muchas gracias. Gracias, Begoña. Bueno, iniciamos reflexión. Hay muchas reflexiones que decir, porque en este caso, no sé si sigo con Begoña. Begoña, ¿no da la sensación de que en algunos momentos los profesores hemos pasado de decir a las familias, bueno, es que no estudia, y ese era el mantra, ¿no? No tener más, a tener miedo a que vengan, porque a ver cómo vienen, a ver qué esto, y siempre a la defensiva? Sí, a mí creo que, o sea, es verdad que me parece que la sociedad actual tiene un problema. Tenemos un problema, que es la falta, yo creo que todos lo habéis oído seguramente, ¿no? Se habla, ¿no?, de la falta de confianza en las instituciones. Al final un colegio es una institución y esa falta de confianza de las familias frente al colegio y viceversa, en ciertos momentos es una realidad. Pero yo creo que es una realidad provocada por el no conocimiento los unos de los otros, el no tener momentos de encuentro, porque al final la confianza se sustenta en la comunicación. Claro, si a las familias solo las llamamos cuando hay un problema, muchas veces ese problema las familias ya lo saben.
A mí me llamas, tengo una hija en tercero de la ESO y yo qué sé que no estudia, sé que no, porque la veo en mi casa y no sé cómo hacerlo, porque además, pues eso, veo que llega a casa y está metida en la habitación y cuando intentas una hija o un hijo que te saca 3 cabezas, o sea, que me da igual, y ya no sabes cómo enfrentarte a ella. Claro, cuando del colegio te llaman para decirte tu hijo es así, dices ya, ¿y qué más, no? Con un agravante, y es que las familias nos sentimos culpables. Las familias, por sistema, nos sentimos culpables de aquello que les pasa a nuestros hijos, porque en el fondo sabemos pues que en algún momento algo se nos ha escapado. Y esto es una realidad, pero muchas veces es un que se nos ha escapado, pero es insalvable. O sea, es que primero que ya no podemos volver atrás y segundo que no lo hemos sabido hacer mejor. Entonces, creo que es un esfuerzo el que tenemos que hacer los docentes para atraer a las familias. Yo creo que es una inversión. Creo que no debemos llamar a las familias solamente cuando hay un problema. Creo que debemos crear una cultura en los centros de tener a las familias mucho más cercanas, mucho más informadas, mucho más al tanto de lo que está pasando con sus hijos en el día a día y dándoles ayudas y herramientas para decir, oye, vamos a trabajar esto, le veo despistado, ¿qué podemos hacer? ¿Tiene algún problema? Bueno, escuchar, porque muchas veces, claro, cuando escuchamos los problemas que pues no sé, pensar, ¿no? Procesos, o sea, situaciones familiares, bueno, pues casuísticas tantas como niños tengamos en clase, situaciones con hermanos, problemas personales, enfermedades familiares, o sea, bueno, pues cada uno pensar, o sea, sin iros muy lejos, pensar en vuestras familias, cómo son cada una de, si tenéis sobrinos, hijos, cómo son esas circunstancias, ¿no? Entonces, creo que dentro de esa innovación de la que hablaba antes, una de las peticiones que siempre hacemos nosotros a la Administración es precisamente ese reconocimiento de las tutorías, primero para que las familias puedan ir, porque claro, también esta es otra, es que las familias no vienen. Hombre, yo me encontré un colegio en el que me contaban que las reuniones de padres las hacían a las 12 del mediodía. Digo, ¿y eso? Dice, es que es cuando pueden los profesores. Digo, ¿y los padres pueden? No, pero, digo, entonces, ¿para quién son las reuniones de padres? Entonces, claro, el buscar esos momentos de encuentro, como digo, no es fácil. También creo que después de pandemia también nos hemos acostumbrado un poco quizá o hemos visto a poderlo hacer digitalmente, no, lo hacemos digital, lo hacemos online y tal. Las familias necesitamos el roce, las familias necesitamos tocar, las familias necesitamos ver dónde se sientan nuestros hijos en las clases, dónde pasan el mayor tiempo, porque realmente la institución, el colegio es parte de nuestras casas y como tal lo debemos de sentir. Entonces, a mí me parece que el que puedan venir a los colegios, el que entren dentro de clase es muy importante. Y luego pasa otra cosa, y es que, claro, hoy en día, con la comunicación, a mí cuando pienso también que las familias es que no saben, no están informadas, digo, no. En muchos casos, las familias están hiper mal informadas. No tienen más que abrir los periódicos. ¿Qué noticias, cuando hablamos de educación, son las que leen nuestras familias? Pues las que hay en el periódico. ¿Son noticias positivas? Desgraciadamente, normalmente no. Por otro lado, ¿qué sucede? Que oímos hablar de muchas cosas. Oímos que en un colegio se trabaja por proyectos, que en otro colegio es bilingüe. Ahora de repente tenemos problema con el bilingüismo y ahora de repente no. En la Comunidad de Madrid quitamos la historia. De repente en otro colegio se trabaja en cooperativo. De repente en otro colegio se trabajo por proyectos. Y claro, las familias escuchan todo eso y dices, ¿y en mi colegio cómo se trabaja? Ni idea, ¿no? Pues es que en mi colegio no se trabaja de ninguna manera, entonces tengo que ir al colegio. Y vamos y protestamos. Es que he oído que en el colegio de al lado, en el otro, Bueno, informémoslas nosotros de qué es lo que hacemos en nuestros colegios. En nuestros colegios se utilizan tablets, en el mío no, aquí hay digitalización, en el mío no. O sea, todas esas circunstancias, creo que las familias, cuando eligen un colegio, cuando escolarizan a sus hijos en un colegio, el ideal es que conozcan qué proyecto educativo hay, cómo se trabaja, cómo son los profesores, qué materiales se usan, cómo es el día a día de sus... Y con eso están tranquilos. Y cuando hacemos eso, cuando abrimos las puertas, cuando vemos que una circunstancia en nuestras casas, veo que mi hijo está más triste, veo que debe de estar habiendo un problema en clase, o con algún compañero porque veo que tal, y se lo podemos comunicar al tutor o a los profesores, y los profesores pasan a ser aliados nuestros, ese equipo es mucho más fuerte y tanto nuestros resultados como profesores como familias vamos a estar más tranquilas y yo estoy segura que los niños van a crecer de una manera mucho mejor. Sé que todos vosotros estáis pensando, ya, pero yo no tengo tiempo porque tengo no sé cuántas horas de clase y tengo que prepararles y tengo que tal y tengo mi vida, lo sé. Yo en estos casos siempre digo que es una inversión. Es una inversión que lo que hagamos ahora tenéis que pensar que un niño está escolarizado una media de 16 años. Una familia que tenga 2, 3 hijos puede estar en un colegio 23,
24 años ahí. Es muy raro que para que un padre cambie a sus hijos de colegio es porque algo realmente está pasando. Por lo tanto, tenéis que pensar que formáis parte de una institución, que trabajáis en una profesión con personas, vuestros alumnos y vuestras familias que apuestan por muchos problemas que haya y por mucha desconfianza, apuestan ciegamente en vosotros para un proyecto muy a largo plazo. Muchas gracias, Helen. Begoña, la verdad es que es muy interesante. Y además vamos cogiendo, el clima está frío, pero vamos cogiendo temperatura. Y al final, profesores, familia, ¿dónde terminan? En la inspección. En la inspección, con don Francisco, allí. Paco, la sociedad, familias, profesores, la sociedad, digamos, de alguna manera, ¿cómo lo tratas de enjugar desde la inspección o cómo tratáis de verlo o piensas que bueno, que en cada momento de la sociedad pues vas tomando un camino, no sé? Buenas tardes, un placer compartir la mesa. Buenas tardes, ¿ahora sí? Bueno, yo siempre lo achaco a mi voz, pero en este caso era el que no estaba el micrófono encendido. Bien, buenas tardes, digo, y un placer compartir la mesa con Begoña y con Jesús. ¿No os oigo? ¿No me... ¿Ahora? Ah, vale, perfecto. Sí, me acerco más. Bien, realmente me han parecido interesantes las dos primeras intervenciones, lógicamente desde la perspectiva profesional y desde mi ámbito donde yo ejerzo ahora, puedo decir la docencia, pues a lo mejor en parte también, o algunas funciones docentes, pero yo solamente me voy a circunscribir, evidentemente, al ámbito profesional en el que estoy ejerciendo, a mi experiencia profesional en otros ámbitos, como ha sido la formación, asesor de formación y asesor técnico docente, y ya, aunque me queda más lejos y ahora tengo alguna experiencia docente, recordar esa experiencia docente por si nos puede servir. Esto no deja de ser un ámbito de reflexión, que es lo que tiene que haber detrás de toda práctica docente. Y a la respuesta y a la pregunta que me decía Javier, yo creo que debemos empezar por qué nos encomienda la sociedad a los docentes, qué nos exige y qué nos obliga, ¿de acuerdo? Hemos oído esta mañana a Gregorio Luri hablar de instrucción, es decir, la sociedad ahora no nos exige cosas diferentes a épocas pasadas, Bien instrucción, bien educación, bien formación, educación integral. Actualmente seríamos en general los encargados de proporcionar una formación integral. Eso es lo que dicen, ¿vale? Una formación integral, formar ciudadanos competentes, cualificados y además ciudadanos que sean capaces, esa característica que se proyecta desde la AFP, la empleabilidad. También os la podéis aplicar a los docentes. Por lo que os habló Jesús ayer, de la posibilidad de trabajar en diferentes entornos, en diferentes especialidades, y eso también lo tenéis que tener muy en cuenta. Bien, os hablaba yo también de exigencia. ¿Qué nos exige la sociedad a los docentes? A la administración educativa, a las instituciones. La exigencia es mucho más puntual. Tenemos la exigencia de padres, la exigencia de compañeros, los equipos directivos. La administración, ¿quiénes estamos en la administración? A los inspectores, a los asesores técnicos, en fin. Bien, esa exigencia que decimos es mucho más puntual y viene de los propios alumnos, de los propios compañeros, de la administración educativa, de las familias. ¿Vale? Pero las familias nunca van a querer nada malo, pero es que los docentes tampoco. ¿De acuerdo? En eso sí que confluimos. Vale, yo he apuntado, porque además, aunque seamos muy tecnológicos, yo no puedo estar sin un bolígrafo y un papel, ¿vale? Entonces yo he apuntado también las cosas que los compañeros iban diciendo. Esa exigencia sí que es verdad que a lo mejor por concluir, entiendo yo, y sobre todo se percibe, porque yo no voy a hacer conclusiones categóricas, porque no me corresponden, y los juicios de valor lo menos posible, porque digo que me voy a ceñir al ámbito profesional docente, porque es lo que quizá nos toca a nosotros. Y luego la riqueza es la aportación que nos hace la comunidad educativa. Tenemos que considerar siempre la riqueza que nos proporciona la comunidad educativa, las familias,
el entorno, todo eso lo tenemos que considerar, y en todos los niveles educativos además, ¿de acuerdo? Y luego, por último, ¿a qué nos obliga? Y aquí sí que entramos en materia. A nosotros, a los docentes, a todos los docentes nos obliga la normativa, es impepinable, y además nos proporciona seguridad y es una herramienta fundamental, una herramienta, con todo lo que ello significa. La normativa, la legislación, la ley educativa correspondiente, o ya si son demasiadas, si nos sentimos perseguidos por la legislación, bueno, pero ese es otro tema, sería cuestión de hablarle además en otros entornos, ¿verdad? Pero efectivamente, nos obliga la normativa, los aspectos curriculares y pedagógicos. Ahí a lo mejor tengo que discrepar con mi admirado Gregorio Luri cuando decía que no había fundamentación antropológica. Todos los currículos tienen todas las fundamentaciones. Lo que pasa es que él quiere provocar a ver si le preguntamos alguna cosa, dónde encontramos las fundamentaciones, ¿no? Pero todos los currículos tienen su fundamentación psicológica, metodológica, epistemológica, evidentemente sí. Ahora, la encontramos, la buscamos, ¿qué peso tiene? Y ya hablamos, además, eso nos suena a evaluación, lo del peso, ¿qué peso tiene cada una? Pues bueno, eso lo tenemos a lo mejor que decidir entre todos o definir, pero el legislador siempre se apoya en esa fundamentación. Después nos asignan unas funciones, esas funciones que Jesús os mostró ayer, pero que no quiso entrar en profundidades. Yo tampoco voy a entrar en profundidades, solamente en el punto 2 del artículo 91. Pero es que, enlazando con lo que decía Begoña, que ha sido una intervención muy interesante, a continuación de la de Jesús, y los dos han enlazado cosas interesantes, nosotros, dentro de las funciones estaba la programación, que está la primera, y además la evaluación, y además la tutoría, que era lo que hacía referencia Begoña muy acertadamente. Al final, si concluimos, es un déficit, quizás una debilidad en la acción tutorial, pues a lo mejor, ya lo veremos. Yo he dicho que no quiero aseverar categóricamente nada porque no estamos en ese ámbito, ¿verdad? Pero bueno, nosotros tenemos unas funciones, tenemos que conocerlas y desarrollarlas eficazmente, ¿de acuerdo? Y también nos obliga nuestra profesión a ser competentes. Y hemos pasado por un sistema educativo, la mayoría de vosotros, que también era un currículum competencial. Desde la LOE, currículum competencial, nuestros alumnos, etcétera. Pero nosotros también hemos pasado por un sistema que nos ha dotado de competencias con un perfil de salida, que tenemos que ser competentes, que todas las asignaturas nos tienen que colaborar, todas estas cosas que teóricamente conocemos. Entonces nosotros se supone que somos competentes. Y además hemos pasado por la universidad. Y además hemos hecho un máster y además hemos hecho el requisito para la docencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces se supone, ya somos unos profesionales competentes, cualificados, pues ya está, pues vamos a dar clase. Pero la práctica docente no es tan sencilla como decían ellos, ni mucho menos es sencilla. Entonces yo hasta aquí, mi primera intervención, si queréis, enmarcada dentro de lo puramente profesional, pensemos lo que nos exigen y alguna cosa más sobre los tópicos que también habló esta mañana Gregorio Luri, con lo cual yo tratar los temas que él trata de aquella manera, con su prestigio profesional y demás, me da un poco de reparo y un poco de apuro, pero en cualquier caso, yo considero que cualquiera de vosotros y de vosotras que estuvierais aquí en esta mesa, tendríais igualmente unas opiniones y seríais capaces de aportar muchas cosas a lo que supone un ámbito de reflexión pedagógico, un ámbito de reflexión profesional docente. Eso es lo que a veces nos cuesta a los docentes, todos tenemos que aportar. Y para finalizar, el punto 2 del 91, para finalizar esta primera intervención, el punto 2 del 91, ¿qué dice? Pues dice que estas funciones se desarrollarán colaborativamente y en equipo. Y no se obliga la ley, no es un invento los departamentos didácticos, no es un invento los equipos de ciclo, no es un invento, más el añadido de las responsabilidades que tenemos que asumir de participación. Es que nos obliga a participar, nos obligan en nuestras funciones a elaborar actividades complementarias, aplicarlas, implementarlas extraescolares, participar en los diferentes órganos de gobierno, los órganos participativos. Toda esa es la riqueza de nuestra profesión. Eso es donde yo quiero enmarcar mis intervenciones y que os sean más o menos útiles o más o menos provechosas. ¿De acuerdo? Gracias, Paco. Seguimos. Rápidamente. Aquí no hay, sin solución de continuidad. A ver, Jesús, fundamentalmente tu trabajo desde hace muchos años es
mejorar la profesión docente, lógicamente, pero afrontar necesidades y problemas de los docentes, que incluso pues, en verano, por las noches, tal, aparece ahí un WhatsApp y aparece tal, fulanito, ¿qué le pasa esto? Fulanito, ¿qué le pasa lo otro? Englóbanos un poco las necesidades y los problemas que pueden tener los docentes ahora mismo. Bueno, venga, vamos a ello. Hombre, igual me daba hasta las 6:30 si empezamos con todas las necesidades, porque evidentemente la profesión que tenemos afortunadamente es muy dinámica y bueno, podemos tener muchas. Pero bueno, yo me voy a centrar en 4 ideas que en estos momentos quizá, evidentemente, como ha dicho Javier, yo no estoy a pie de aula, pero sí que interacciono obviamente con los profesionales que están día a día en la escuela y que son, yo les escucho, ellos hablan y nosotros tratamos de captar claramente cuáles son sus mensajes, que son muy claros y muy nítidos, cuando el profesorado te transmite qué es lo que quiere y evidentemente nosotros nos encargamos de tratar de solucionar estos temas. Mirad, hay una cuestión que siempre a nosotros nos ha preocupado y que venimos planteando desde hace tiempo, y es que en este país es absolutamente necesario una mejora de la profesión docente y un reconocimiento de la profesión docente que creemos que en estos momentos, desde hace mucho tiempo, no está a la altura de lo que realmente se merece esta profesión. Yo creo que Francisco, o sea, las obligaciones y lo que se nos pide y lo que se nos exige a los docentes es tremendo. Formar ciudadanos. O sea, dicho así, claro, uno lee la ley y es muy fácil de leer. La formación integral de ciudadanos. O sea, que nosotros somos los responsables de que esos ciudadanos a los que vamos a formar son los que van a tirar del carro y van a conformar la sociedad de dentro de 20 años. Y lo harán con las pautas que nosotros les hayamos puesto o les hayamos orientado. Porque mirad, nosotros en infantil y primaria ponemos el hormigón del edificio, de la casa. Echamos el cimiento de lo que va a ser esa persona. Si ese hormigón tiene defectos, porque hemos hecho mal la mezcla, hemos dejado burbujas de aire, hemos dejado una mala calidad, porque no hemos sabido dejarlo reposar el tiempo suficiente, indudablemente las vigas que vamos a poner encima, donde los adolescentes van a construir su personalidad, con los vientos que tiene la adolescencia y los temporales que tiene la adolescencia, esas vigas van a salir torcidas, sí o sí. Sí o sí. Entonces, la responsabilidad del docente desde infantil es tremenda. Es tremenda. Y eso hoy en día no está reconocido, suficientemente reconocido, perdón. Y hay que mejorar nuestra formación para que nosotros podamos realmente dar respuesta a un mundo que es vertiginoso, mucho más acelerado que hace 20 años, que hace 30 años, que nos exige cada vez más. Entonces, nosotros tenemos que dar respuesta a todo eso, porque nuestros alumnos necesitan que nosotros estemos ahí, poniendo ese hormigón, poniendo esas vigas, ayudándoles luego a construir las paredes de su casa, que luego ya ellos dividirán por dentro cómo la quieren distribuir su vida y qué es lo que quieren hacer con su vida. Pero de la escuela les tenemos que sacar con la casa bien hecha. No siempre lo conseguimos, sabéis que tenemos un alto índice de fracaso y abandono escolar que se va reduciendo. También hay teorías aquí de si lo estamos haciendo con calidad o estamos simplemente rebajando porcentajes a marchas forzadas. Esto sería otro debate. Pero bueno, la mejora de la profesión del reconocimiento es evidente. Tenemos que conseguir que se nos facilite el acceso a una formación continua. Es tanto el trabajo que tenemos a diario, que no podemos seguir formándonos y nuestra profesión necesita de una formación continua. Porque de lo que yo salí de la universidad cuando terminé a lo que hay ahora, yo le comentaba esta mañana, no sé en qué ámbito lo hemos comentado, así con Carmen cuando se esté ya jubilada, yo decía, yo es que si vuelvo ahora a la escuela, yo necesito reciclarme. Yo no puedo ir mañana a la escuela, pobres de mis alumnos.
y de mis compañeros, porque yo estoy ya fuera de juego de lo que se está haciendo en la escuela. Entonces necesitamos tiempo para formarnos continuamente para poder hacer frente a todos estos retos que tenemos. La tercera cuestión que necesitamos muchísimo el profesorado, estabilidad normativa. Estabilidad normativa. Hay una quemazón en la profesión de tanto cambio normativo que bueno, una reforma más. Bueno, como esto lo van a cambiar dentro de 4 años o de 8, y es así, ¿eh? O sea, ¿para qué me voy a esforzar yo en aprender ahora si tengo que programar así, o si me piden no me dejan de pedir, si dentro de 4 años lo van a cambiar, si hay cambio de gobierno lo van a cambiar otra vez y nos van a decir que ahora tenemos que hacer no sé qué y nos tendremos que hacer otra vez cursos de formación para no sé qué y luego volverá el otro gobierno dentro de otros 8 años y volveremos otra vez a las mismas? Entonces, esto es una fuente de frustración y de desencanto para el profesorado que no nos podemos permitir. Y el profesorado y el sistema educativo tiene que tener estabilidad para saber si lo que estamos aplicando es bueno o no, evaluar si es correcto o no. Hombre, y aquí no tenemos que estar cambiando cada vez que haya un gobierno de la normativa. Oye, lo que no ha funcionado, bueno, pues vamos a mejorarlo, pero seguro que hay cosas que hayan funcionado bien. Entonces, no vayamos aquí a cambios de 360 o de 180 grados cada vez que tengamos un cambio de gobierno. Y ya la última que os digo es que en estos momentos hay una petición mayoritaria en el profesorado que necesitamos una reducción de la carga burocrática que en estos momentos tenemos. ¿Es imprescindible recoger datos? Sí, pero parece ser que ahora mismo hay un poquito de exceso, y que estamos dedicando mucho tiempo a la recogida y elaboración de documentos cuando lo que nos interesa es estar con el alumnado y prestarle atención al alumnado y dar todo nuestro esfuerzo con el alumnado. Y yo aquí lo dejo porque seguro que sale algo más de la profesión. Sí, seguro que sí. Begoña, y la última, porque te voy a dejar que te vayas. Vale, sí, se está pasando algo, yo creo, fuera, ¿no? Vale. Ya lo sentimos, nada, ya lo sentimos muchísimo, pero yo creo que puede ser prudente. Vale, fenomenal. Pues, a ver, hablabas, yo creo que coincidimos en una cuestión, que probablemente sea necesario darle una vuelta al tiempo. El tiempo, desde todos los puntos de vista. Las familias necesitan tiempo para ver a los profesores necesitan tiempo para ver a las familias, para dedicar todo esto. No es el momento, quizá a lo mejor piensas, que nos podemos sentar a ver desde el calendario escolar hasta el horario de las clases, porque solo lo hemos limitado el tiempo al debate de si jornada continua o jornada partida, y de ahí no hemos salido. Pero yo creo que el tiempo es algo más, ¿verdad? Sí, bueno, pasa es que esto es un debate que me temo que no nos íbamos a poner de acuerdo. Pero porque, o sea, es verdad que la conciliación en los tiempos laborales de con los nuestros como docentes, pues desgraciadamente yo veo que es muy difícil de ponerlos de acuerdo. Me parece que sí que se podría conseguir si consiguiendo que los centros no sean solamente centros docentes, o sea, es decir, que no todo lo que, o sea, para conciliar en el tiempo, quien cubra ese tiempo no sean solamente profesores. No sé si me explico, o sea, porque claro, yo pienso, ¿no?, un horario normal de cualquier ciudadano de 9 a 2 y de 4 a 7, cualquier padre, cualquier madre que tengáis, de algún alumno que tengáis en vuestras clases, pues realmente no es fácil. O sea, el horario lectivo que acaba a las 5. Entonces, bueno, pero sí que creo que efectivamente necesita una reflexión y sobre todo nosotros una de las cosas que pedimos es que las familias puedan asistir al colegio como pueden ir a un centro médico. Nosotros, cualquier ciudadano, para poder ir al médico, puede pedir un permiso laboral y puede ir 2 horas al médico porque vamos para él mismo o para atender. Pues nosotros lo que pedimos es que para poder acceder o acudir a un colegio, al colegio de tus hijos, pues para una tutoría, para lo que sea, también se les puedan perder esas horas de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un debate importante, efectivamente, más allá de la jornada. Pero bueno, yo no me quiero ir sin decir una cosa que me parece que es muy importante, y es que los docentes tenemos que ser muy conscientes, al hablar de las familias y al trabajar en equipo con las familias,
que las familias, cuando, decía antes, ¿no?, cuando eligen un colegio, eligen un proyecto. Vosotros como docentes, cuando estéis en un colegio, tenéis que ser muy conscientes de qué proyecto educativo hay en ese colegio, porque quien hace vida a ese proyecto educativo sois vosotros. Y en ese sentido, pues a veces las familias encuentran cierta incoherencia quizás, ¿no?, entre el proyecto educativo del centro en el que están sus hijos escolarizados con lo que se les enseña a veces desde del propio profesor, porque los proyectos los tenemos que hacer un poco vida. Entonces, yo creo que aquí hay una responsabilidad importante a la hora de nuestro día a día, ¿no? Y hablando del prestigio de la profesión que decía Jesús, que os he dicho antes que me parece que es la profesión docente es la más importante, porque es la que cambiará el mundo, os decía y tal, pero creo que los primeros que nos tenemos que prestigiar es a nosotros mismos. Muchos de vosotros que estáis haciendo el máster de secundaria sois reconvertidos de la sociedad. Probablemente vengáis de otra profesión y de repente no, decidís que queréis ser docentes. Decirlo alto y claro, decir que queréis cambiar el mundo, decir que de verdad queréis trabajar en la profesión más importante, que erais ingenieros, arquitectos, médicos, pero que eso se os quedaba corto y que lo importante es ser docente. Me parece que diciendo eso y trabajando de esta manera, nosotros mismos vamos a prestigiar nuestra propia profesión. Y cuando luego estéis en el colegio como maestros de secundaria, como bien decía Jesús, los maestros de infantil, los maestros de primaria son la base de todo, prestigiarles. A mí me da muchísima pena en educación cuando veo que todos nos tiramos balones fuera y echamos las culpas. Y los de secundaria, yo soy profesora de secundaria, mirábamos a los de infantil y primaria bastante por encima del hombro y con perdón a los maestros, pero y pido perdón públicamente, porque parece como que los de secundaria somos, ¿no?, en aquel momento éramos licenciados, ahora, entonces, de verdad, yo os invito a que cuando estéis en una aula de secundaria, estéis en un colegio, podáis ir a un aula de infantil y estar, ya no os digo una semana, un día en un aula de infantil, para que veáis el trabajo que se hace. No solamente cambian pañales, los de primaria no cortan y colorean, no hacen churritos. Entonces, que de verdad me parece que el prestigio social es importante, pero el primer prestigio es el que nosotros mismos nos debemos a nosotros mismos. Y cuando nosotros hagamos esto, las familias nos van a prestigiar. Mirar, las familias, en todos los estudios que se han hecho sociológicos, la profesión que más prestigian las familias es la profesión docente. Yo siempre digo que hay un teléfono escacharrado, porque los profesores pensamos que las familias no nos valoran. Y sin embargo, el INE, cuando hace sus estudios, pues están los bomberos y los profesores entre los 5 primeros. Entonces, bueno, que creamos que la sociedad nos quiere, creer de verdad que las familias confían en vosotros, las familias os necesitan